Hola hermanos, el día de hoy, 23 de julio del 2019, es martes de la 16ª semana del tiempo ordinario. Hoy tenemos una memoria libre, fíjense ustedes, porque es realmente una memoria libre para nosotros en América Latina, pero en Europa es memoria obligatoria, de hecho tiene carácter de fiesta, porque se trata de una de las copatronas de Europa, junto con Santa Catalina de Siena, junto con Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que ese es su nombre como carmelita, para que vean, o sea, se trata de una santa muy importante. Nacida en 1303 en Upplands, en Suecia, y bueno, muy bien educada para la época, evidentemente. Recuerden que, vamos, en aquel tiempo la posibilidad de que una mujer pudiese acceder a niveles de educación superior era muy limitada. Gracias a Dios eso ha cambiado, porque, vamos, la presencia de las mujeres en el campo de la ciencia, en el campo de todo, es importante. Bueno, en fin, fíjense. Su padre era juez, tenían mucho dinero, también la casaron muy pronto, se dice que en 1317 ya estaba casada, o sea, es una muchachita, con un fulano que se llamaba Ulf, y este fue muy bueno con ella, le acompañó, creció en la fe junto a ella, porque era fíjense que era vidente desde los 8 años, 7 años, ya tenía apariciones, y justamente eran cosas preciosas. En una de las peregrinaciones que fueron junto con su esposo a Santiago de Compostela, casi se muere. Pero el Señor le apareció y le dijo, no va a morir ahora, va a morir más adelante. Y entonces ya muere en 1347. Pero después de la muerte de él, ella decide trasladarse a Roma, lo vende todo, lo entrega todo y se va a Roma. Pero Roma era un desastre en ese momento porque es la época del papado en Aviñón. Entonces, y es cierto, ¿no? O sea, los papas se habían trasladado por asuntos de seguridad a residir en Aviñón. Aviñón era territorio pontificio, cuidado, no era territorio de Francia, va a pasar a ser territorio de Francia en la revolución, con la Revolución Francesa, pero en ese momento no lo era. Y bueno, y le pedía al Papa que volviera porque ella quería fundar una orden, de hecho las brigidinas todavía existen, y entonces ella quería que el Papa le aprobara la regla junto con el emperador. Y le escribió y tuvo una visión en la que efectivamente el Papa iba a volver. Urbano, el Papa Urbano VI, llegó a Roma, estuvo muy poco, ahí se entrevistó con el emperador Carlos y lograron aprobar la regla, con algunos cambios que a ella no le gustó mucho, algunos de los cambios que se hicieron. Pero el Papa decidió regresar a Aviñón y ella le dijo claramente que iba a recibir un gran castigo. A los 2 meses murió de llegar a Aviñón, a los 2 meses murió el Papa. En fin, para no hacerles muy largo la historia, estuvo de peregrina allá por 1367 en la Tierra Santa, una mujer de Dios entregada, una de sus hijas es santa, Santa Catalina de Suecia. Va a morir en el año 1373, a los 70 años pues más o menos, y pues regresará a su cuerpo. Ella está en uno de los monasterios en Suecia, ella lo pidió específicamente que fuera trasladada. Ella fue canonizada en el año 1391 y como les digo, ya para 1999 fue declarada copatrona de Europa. El valor de las mujeres, es que, ya les digo, esa es la verdadera feminidad. Esa es la feminidad que aspira a la santidad, no a esa mediocridad en la que quieren meterlas algunas de las mujeres. Vamos al texto del día de hoy. Pareciera que volviéramos a la tercera lectura de la Vigilia Pascual, porque fíjense, y es cierto, o sea, vamos a leer ese texto del libro del Éxodo, el capítulo 14 y el capítulo 15, la salida del pueblo de Israel de Egipto, y vamos a cantar como salmo, aunque no es un salmo, el cántico de Miriam, capítulo 15. En aquellos días Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar y dividió las aguas. Los israelitas entraron en el mar y no se mojaban mientras las aguas formaban una muralla a su derecha y a su izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución y toda la caballería del faraón, sus carros y jinetes entraron tras ellos en el mar. Hacia el amanecer el Señor miró desde la columna de fuego y humo al ejército de los egipcios y sembró entre ellos el pánico. Trabó las ruedas de sus carros de suerte que no avanzaban sino pesadamente. Dijeron entonces los egipcios: huyamos de Israel porque el Señor lucha en su favor contra Egipto. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Y extendió Moisés su mano sobre el mar y al amanecer las aguas volvieron a su sitio, de suerte que al huir los egipcios se encontraron con ellas. Y el Señor los derribó en medio del mar. Volvieron las aguas y cubrieron los carros, a los jinetes y a todo el ejército del faraón que se había metido en el mar para perseguir a Israel. Ni uno solo se salvó. Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas les hacían muralla derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano fuerte del Señor sobre los egipcios y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo.
Y los hijos de Israel entonaron este canto, y por eso les digo, se hace el cántico de Miriam del capítulo 15 del Éxodo. Cuando leemos este texto, ¿qué es lo que sienten? Piénsenlo por un momento, detengámonos. ¿Qué sienten ustedes al escuchar este texto? La liberación. Miren, nos vienen a la mente las películas, ¿no? Los que tenemos algo de edad, que mirábamos esas películas en Semana Santa, Charlton Heston con los 10 mandamientos, y cómo extiende el baño, y aquel manto, todo aquello tan bonito, ¿no? Luego algunas películas que se han hecho al respecto. Sí, pero ¿qué es lo que sentimos? La experiencia a mí me encanta cada vez que leo, y lo leo así con fuerza, ¿no? Que el Señor, pues, intervino, liberó a Israel con mano fuerte y brazo extendido, de eso, con puño firme. Eso, me encanta eso a mí, porque es la fuerza de Dios, es la fuerza del Señor que no deja de actuar y que sigue actuando y que quiere seguir liberando. Es que ese es el detalle, que a veces nosotros pensamos que eso es un asunto del pasado. No, el Señor quiere seguirnos liberando, quiere seguirnos invitando a la libertad. Ese es el tema, vivir en la libertad de Dios, en la libertad de los hijos de Dios. Pero necesitamos caminar. Porque no es magia, no es que el Señor los hizo cruzar el Mar Rojo, sencillamente los agarró, abracadabra, patas de cabra y pum, y los pasó para el otro lado del mar. Tuvieron que caminar, tuvieron que confiar. Moisés tuvo que extender el cayado que llevaba. Eso es, hay que confiar en el Señor, pero pongámonos a caminar, pues. El Evangelio está tomado siempre del capítulo 12 del Evangelio de Mateo. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: «Oye, ahí afuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo». Pero él respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Dos cosas hay que hacer notar aquí. En ningún momento dice Jesús es mi padre. Claro, pues la relación con su padre es extraordinariamente y absolutamente distinta. Sí, pero él nos habla de una nueva familia, de una nueva manera de relacionarnos, de una manera en la que la Virgen aquí no sale despreciada, sino sale exaltada. Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. En este caso la traducción nos dice los que cumplen la voluntad de mi Padre. Pues sí es eso, ¿no? O sea, ¿quién ha cumplido mejor la voluntad del Padre, fuera de Jesús, evidentemente, sino la Virgen Santísima? Hágase en mí según tu palabra. Bueno, entonces no es un desprecio a su mamá, es una exaltación, es un señalamiento incluso superior. Quiero terminar el día de hoy invitándoles a orar una vez más, siempre trato de hacerlo. Alguno me decía en estos días: «Padre, qué bonitas las oraciones que se busca usted». Pues sí, fíjense, pero créanme que pierdo algo de tiempo, perdón. Disculpen la palabra, no pierdo algo de tiempo, sino que me tardo algo buscándolas porque trato de hacerlas lo más. Hoy no me costó tanto, porque resulta ser que Santa Brígida, de Suecia, evidentemente, porque hay tantas otras Brígidas, ¿no? La Brígida de Irlanda, por ejemplo, de Kindle, muy famosa, pero en este caso ella, dentro de sus visiones, el Señor le prometió que a quienes rezasen 15 oraciones específicas, que una de esas vamos a hacer, la quinta, durante 12 años, pues no iban a sufrir ningún purgatorio. Y son 5 promesas. Pero quedémonos con esta, que miren, están centradas en la pasión del Señor Jesús. Y entonces esta está centrada en cuando Jesús carga la cruz. Me pareció oportuna para leerla el día de hoy y orarla. Padre eterno, por medio de las manos inmaculadas de María y el Sagrado Corazón de Jesús, te ofrezco los sufrimientos en el camino a la cruz, especialmente la santa herida en su hombro y su preciosísima sangre como expiación de mi negación de la cruz y la de toda la humanidad. Todas mis protestas contra tus planes divinos y todos los demás pecados de palabra como protección contra tales pecados y para un verdadero amor a la cruz. Amén. Que Dios les bendiga.